les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Historias con Propósito. Hoy tenemos la dicha de tener como invitados a los pastores de la Iglesia Interamericana Las Delicias, el pastor Alex y la pastora Ana. Pastores, bienvenidos. ¿Cómo se sienten de estar hoy aquí en este espacio y de que ustedes sean los que aperturan este programa? Muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un honor poder compartir en esta noche historias con propósito. Estoy feliz, sé que va a ser un momento muy agradable. Con la ayuda de Dios que pueda edificar la vida de muchas personas Claro que sí. y su historia pueda cambiarlas también. Pastora, ¿cómo se siente? Pues muy emocionada, gracias por este privilegio, porque de verdad es un privilegio, una honra, muchas gracias. De antemano, gracias a ustedes. Y antes de pronto de profundizar un poco más en sus vidas o en todo lo que Dios les ha permitido recorrer, quiero que nos cuenten un poco de quién es Alex y quién es Ana. ¿Quién es Alex? Bueno, Alex es un muchacho elegante, eso pues eso no se duda. Pero Alex también es una persona alegre, divertida. Soy bueno para hacer amistades, para hacer buenas relaciones con las personas. Soy una persona emprendedora. Soy de los que creo que las limitaciones están en la mente, pero en Dios no hay límites. Amén. Y soy de esas personas que me gustan los retos. Retos. Creo que eso se ha tratado su vida, ¿no? De retos. Sí, afortunadamente. Bueno, me alegra. ¿Y quién es Ana Cecilia? Ana, bueno, me considero una mujer con el deseo cada día de servir a Dios, una mujer humilde, una mujer apasionada por su familia, amo mi familia, amo el servicio al Señor, me apasiona eso, servirle al Señor, servirle a la gente. Me consta que es una persona muy apasionada por su familia, efectivamente. Bueno, a veces cuando nosotros nos enfrentamos a cambios, ¿cierto? O a nuevas aventuras, por decirlo así, nos enfrentamos como a un valle de incertidumbre y esa guerra en la mente, como vamos a poder, no vamos a poder. Y tenemos entendido que ustedes comenzaron el ministerio muy jóvenes, ¿cierto? Entonces, ¿qué retos y qué victorias obtuvieron en esos primeros años del ministerio, del pastorado, como líderes? Uf, es algo que el recordarlo nos emociona. Como decimos, nos pone los vellos de punta. Ay, Y bueno, recordando el primer reto es que nosotros iniciamos en una iglesia con una historia un tantico triste. Era que por allí habían pasado un número de pastores bastante importante, con mucha experiencia, con formación teológica, pero era como algo que llegaban a la iglesia y en vuelta de un año, año y medio, las cosas no funcionaban, el pastor se iba y la iglesia la cerraba. Nosotros llegamos allí a liderar esa iglesia y el primer reto fue como que cambiar eso que estaba como en la iglesia, esa percepción de que la iglesia nunca crecía, de que la iglesia no avanzaba. Ese fue como el gran reto. Pero entonces encontramos en el camino algunas cosas que de cierta manera impedían que ese reto se lograra. Por ejemplo, una de esas cosas es que nosotros recibimos una iglesia con 12 personas, pero todas las personas eran mayores de edad, todas eran ya muy adultas, y siendo nosotros un par de jóvenes, lógico, para ellos no era como agradable que un par de jóvenes fueran sus pastores. Ese fue uno de los grandes retos. Pero creo que la gran victoria fue que nosotros habíamos aprendido en la vida cristiana que había que entregarle todo al Señor. Y nosotros aprendimos a ser de esos cristianos metidos con Dios en todas las áreas. Y eso lo pusimos en práctica. Y después de algunos meses, algunos años, aquella iglesia que nunca crecía se convirtió en una iglesia muy fuerte, con un número de personas bastante significativas. significativa y creo que ahí está la muestra de lo que Dios hizo allá. Entonces creo que el gran reto o la gran victoria fue nosotros mostrar que Dios no mira la edad, Dios mira en el Amén. ser humano el corazón. Y de pronto en ese momento en el que
por ejemplo, ustedes se enfrentan tan jóvenes a personas de pronto tan adultas y experimentadas, ¿no llegaron de pronto como a sentir miedo de voy a poder? Porque es que no están manejando las personas de su misma edad, están manejando de pronto mentalidades más avanzadas y gente con mayor experiencia. Sí, ¿cómo te parece que una de las cosas que me golpeó era porque dentro de los 12 había un señor que tenía aproximadamente unos 65 años cuando eso? Y ya él tenía por ahí unos 40 de ser cristiano. Y recuerdo que él en una ocasión me dijo, yo puedo ser su papá, ¿qué tiene usted para enseñarme a mí? Y un chico que apenas tenía por ahí escaso 3 años y medio más o menos de ser cristiano, pues eso me golpeó. Pero como te dije al principio, me gustan los retos. Y yo dije, es el momento de demostrarle que el muchacho algo tiene de Dios. Y Amén. fue como algo que me dio mucha fuerza para asumir esa gran responsabilidad. Estoy seguro que lo hicieron muy bien y me alegra mucho que hayan podido avanzar y con todo ese tipo de retos. Amén. Pastor, ¿usted de pronto también sentiría algún miedo o algún reto ahí de voy a poder, no voy a poder? Claro, es natural que como seres humanos sintamos ese miedo, que, bueno, la gente nos está viendo, que la gente lo que espera de uno y que uno no pueda dar eso, pero bueno, gracias a Dios a su misericordia, que nos ha ayudado siempre, porque yo digo que es la misericordia de Dios que siempre ha estado con nosotros y sus promesas. Una de las promesas que me acuerdo que el Señor nos dijo un día, no teman, yo estoy con ustedes. Y si el Señor está con nosotros, imagina qué más necesitamos. ¿Quién contra ustedes? Qué valientes. Ya una vez pasado toda esa experiencia, ¿qué consejo le darían ustedes a esos pastores que apenas están iniciando en el ministerio y que les espera, claro, todo ese recorrido? Bueno, primero como que ese pastor, esa pastora, entiendan que el ministerio es un llamado de Dios. Es algo que es algo divino. No es un llamado humano, es un llamado divino. Luego, el ministerio siempre debe estar por encima de cualquier capacidad humana, llámese intelectual, llámese teológica, cualquier capacidad del ministerio está por encima porque es un llamado divino. Y el llamado divino viene acompañado de ese respaldo divino. El llamado divino no es de aquellos que llega y como que llegó y ya, no. Dios te llamó, Dios te va a equipar de todo lo que necesita para hacer el trabajo. Entonces, el primer consejo sería ese. Pero luego de estar seguro que tenemos el llamado, debemos tener en cuenta que siempre Dios debe estar allí. Por más capacidad que tengamos, eso tiene que estar reducida a un segundo plano. Dios debe ser el primero. Y si Dios está de primero, yo me atrevo a decir que no habrán retos imposibles. Todos los podemos lograr. Amén. Entonces a esos muchachos, a esas muchachas que tal vez están iniciando el ministerio joven, pues les dejo como esos 2 consejitos para que lo tengan muy presente. Muchas gracias por aconsejar a esos líderes, porque muchas veces están empezando y de pronto no tienen la ayuda o las capacidades y que de pronto cuando vean esto sientan que les están dando un consejo les puede ayudar. Bueno, cuando comenzaron el ministerio ya tenían hijos y también más responsabilidades, ¿cierto? ¿Qué edad tenían cuando comenzaron el ministerio? Bueno, yo tenía 20 años largos. Es decir, estaba pues a escaso unos 4 o 5 Pollito, meses estaba muy pollito. de cumplir 21. Sí, yo era un pollito, imagínate, tallaba 28 en pantalón, pesaba 58 kilos, es más, tenía peso de modelo. Entonces ya te podrás imaginar un pastor a esa edad, con ese peso, con esa talla, Sí. pues eso era algo único, eso no se veía. Me imagino. Porque en la mayoría de los casos los pastores son adultos, Sí. son gruesos, tienen un púlpito acalante, bueno, es una cosa extraña, ¿cierto? Yo era todo lo diferente, entonces eso pues como que se hizo muy, muy particular en nosotros. Que desde el principio marcaron la diferencia. Eso no lo dudé. Claro. Pastora, ¿usted qué edad tenía? Yo tenía 19 añitos. Ay. Dios mío. 19 añitos, pero bueno, con muchos miedos. Me imagino. Porque imagínate uno a esa edad y sin la experiencia, pero bueno, Dios nos ha ayudado.
¿no? Y como decía anteriormente, el ser tan jóvenes y enfrentarse a diferentes personas. Bueno, al raíz de todo esto, cuando empezamos nos dijeron quién eran Alex y Ana. Ahora queremos saber en ese momento quiénes eran Alex y Ana. En esos primeros pasitos. Mm. Bueno, en esos primeros pasos del ministerio. A ver, yo inicié el ministerio siendo un muchacho en la iglesia que ya había tenido experiencia de predicar, ya había salido a campaña, porque antes de yo iniciar el ministerio pastoral, cosa que nunca quise ser, No. siempre me apasionó lo del evangelismo. Entonces Ok. me entré por esa línea, a hacer campañas, la música. Ah, es Yo, músico. sí, Ay. yo canto y canto bien, Sí, sí, se ahorita nos escucha tira el bien. especial. Claro que sí. Entonces empecé pues como que a meterme en ese mundo de la música, ¿Con qué cantar. instrumento empezó? ¿En música o en qué? Yo, Cantando. yo en la iglesia tocaba la guacharaca. ¡Y Dios Era mío! como que lo que más sabía tocar, pero cantaba. Entonces me fui metiendo en el mundo de la música para cantar en las agrupaciones vallenatas, cantar con pistas. Y yo me fui como desenvolviendo en eso. Entonces cuando me dicen, a usted lo vamos a colocar a liderar, claro, yo eso no lo concibía. Es más, yo prohibí a la iglesia que me dijera pastor. Entonces, en ese momento que yo inicié, era un hombre con una pasión por el servicio a Dios y con algunas cosas muy claras, que Dios era lo mejor que me había pasado en la vida. Muy interesante lo del pastor. No, bueno, no sabía que pronto tampoco se enfocaba tanto en el vallenato por lo que me dice, ¿cierto? Sí, O cantaba de todo un poco. no, más que todo vallenato. Vallenato Sí, allá. Él vallenato. prendía los cultos con la guacharaca allá. Sí, Sí. sí. ¿Quién era la pastora Ana Cecilia? Bueno, la pastora Ana, una mujer primeramente con el deseo de servir al Señor, eh, una mujer muy tímida, Sin embargo, muy me tímida. conquistó. Ay, ¿cómo así? Nos deben esa historia. Es una historia bastante larguita, pero hay que escuchar las dos caras. Ah, ok, ok. Las dos caras, no una, sino las dos. Sí, bueno, en ese momento, como te decíamos, no teníamos la experiencia, eh, con un poco de miedo porque queríamos hacer las cosas bien. De igual como decía el pastor, no aceptamos que nos dijeran pastor porque nosotros nunca buscamos ser pastor, Okay. O sea, nunca no, lo no buscamos. aceptaban todavía en ese momento el que no No, suenan el pastores, llama, por eso lo no, evitaban. no, no lo aceptamos. Nosotros decíamos, nosotros somos líderes de la iglesia mientras mandan a una persona pues Ah, ok. a este lugar. Pero sí siempre, como decimos en la primera escuelita, aprendimos a orar, a ayunar, a buscar al Señor con todas. Entonces, esa era la pastora, ¿no? Una mujer que siempre le ha gustado eso, buscar al Señor, como que estar allí con la gente, aunque a pesar de mi poca experiencia, tenía una buena mentora en ese tiempo que me ayudó mucho en esos primeros años. ¿Quién era su mentora? La pastora Filomena, que en estos momentos está con el Señor, no nos acompaña, pero ella nos ayudó a nosotros mucho en ese tiempo. Tuvo muy buenos discípulos, tiene muy buenos discípulos. Bueno, luego unos añitos después, Dios les da la oportunidad de ser trasladados a la iglesia del Tabernáculo en Montecristo, donde además de ser pastores, padres, Dios le da la oportunidad al pastor Alex de ser el coordinador de la zona 4, ¿cierto? Tengo entendido. Pastora, para usted, ¿cómo fue asumir ese rol de madre, de esposa y además de pastora? ¿Cómo fue esa aventura? Bueno, una experiencia maravillosa, porque una de las cosas que he aprendido es a disfrutar lo que hago. O sea, con la misma pasión que lo hago, el servir lo disfruto. Y si tú disfrutas lo que haces, no te es una carga. Claro, es más fácil. Es más fácil. Y con mis hijos, imagínate, 4 varones, unas gemelas pequeñitas, al pastor irse, yo quedar a cargo de la casa, de la iglesia, pero gracias a Dios que estábamos rodeados de muy buenas personas. Allá en Montecristo
el Señor nos puso ahí, yo digo que unos angelitos que nos ayudó tanto en la iglesia como también me ayudaban con los niños, muy pendiente con los niños y eso. Y bueno, como el papá no estaba, a mí me tocaba dar juguete. La Como dice pastora la ya, Biblia que ajá, ahí se iba la timidez. sí, Ahí. la vara es la que Claro, endereza sí, al sí, niño sí. y entonces hay que corregirlo. Y una de las cosas que gracias a Dios me regaló unos excelentes hijos, que fue el mayor reto es enseñarle a mis hijos a amar a Dios. Enseñarle a esos muchachos que sobre todas las cosas está el Señor. Y bueno, gracias a Dios creo que he hecho un buen trabajo. Gracias a Dios todos 6 sirven al Señor, buscando al Señor y bueno, ahí vamos. Bueno, también es porque tuvieron ese ejemplo también de sus padres en casa todo el tiempo, entregados a Dios, sirviéndole, pese a las circunstancias. Me cuenta que les pegaba juguetes, eso significa que no eran como tan Sí, calmaditos los no, niños. de igual la Biblia dice que hay que Claro, corregirlos. claro. Por algo será de igual forma. No, Digo yo acá, no. sí. Por algo será. Ellos hoy lo agradecen, lo disfrutan. Se ríen. Pastora, ¿y qué consejo le daría usted a esas esposas que se encuentran de pronto en esa, cierto? O que son también esposas de pastores que de pronto les toca servir también a los pastores demasiado. Sí, bueno, ¿qué consejo le daría a esas esposas? Mujeres, esto hay que amarlo, esto hay que disfrutarlo. Y el Señor te llamó, el Señor te va a ayudar, te va a dar la fuerza. Sé que pasamos momentos muy difíciles y quizás alguna esté pasando por un proceso difícil, pero recuerda que no estás sola. El Señor está contigo y Él te va a sostener, Él te va a ayudar. Y así como lo hizo conmigo en ese momento, porque fue el Señor y el que me dio la sabiduría, lo va a hacer contigo también. Amén. Ahí tienen para que anoten. Bueno, viene una parte que a mí me encanta y aunque yo en ese momento no estaba, yo le agradezco a Dios por eso. Y es que Dios les da la oportunidad de nuevo de ser trasladados, esta vez para la Iglesia Interamericana Las Delicias, acá en el municipio del Bagre, donde, bueno, se suman más responsabilidades porque ahora pastores, padres, no de 2 niños, sino de 6, y el pastor ministro distrital y también al frente de cuidado pastoral. Entonces, si antes el tiempo lo tenía limitado, ahora muchísimo más las responsabilidades crecían. ¿Cuál fue su mayor reto en medio de todo eso? ¿Y cómo lograron como equilibrar tantas cosas que Dios les había entregado? Bueno, cuando nos hablan a nosotros de la posibilidad de venir al Bagre a pastorear, debo decirlo, ¿no? Con mucha sinceridad, que yo no quería. Ay, ¿cómo así? Yo no quería volver al Bagre. Yo pues tenía como que otra percepción del ministerio. No quería, fue una lucha. eh, Prácticamente vine contra mi voluntad. Pero una vez llegado acá, ya uno asumió el reto. Y me di cuenta que habíamos llegado a una iglesia que necesitaba del pastorales. Por lo que habíamos vivido en 16 años de pastor, y llegar acá, yo vi que la iglesia necesitaba un poco el pastoral. Y bueno, estábamos recién iniciando como ministros distritales en un distrito que es bastante extenso geográficamente, difícil acceso en algunas partes. Y creo que una digamos, de las claves que nos dio éxito fue que me rodeé de un muy buen equipo. Me rodeé de un muy buen equipo, y ese buen equipo me ayudó a hacer el trabajo en el distrito. Unas veces yo iba, otras veces delegaba. Y pues afortunadamente Dios me regaló la mejor mujer del mundo. Ay, La qué mujer lindo. comprensible, la mujer que me habla al oído, la mujer paciente, la mujer que siempre está presta para dar la palabra que uno necesita. A veces me regaña, porque también me regaña. Así como Ahí se regañaba a le los quita la hijos, timidez a sí, la también pastora. regaña al esposo. Pero ella me ayudó a ser un hombre equilibrado. Entonces, con sus consejos y con su forma de ver las cosas, me ayudó a equilibrar el tiempo. Entonces, ya ella me indicaba cómo debía hacer para ir al distrito, cómo debía hacer para atender la iglesia, cómo debía hacer para atender a los niños.
pero también cómo debía hacer para atenderla a ella. Sí, Entonces claro. fue una experiencia muy bonita y, y no, ¿qué te digo? Yo hoy soy un afortunado de haber llegado a la Iglesia de las Delicias. Me he encontrado con unas personas maravillosas. Pasamos un momento muy difícil que fue el momento de la pandemia, pero ahí me mostró la gente cuánto me estima, cuánto me ama, cuánto nos quieren. Y creo que después de la pandemia, todo eso que habíamos sembrado, Dios nos permitió recoger. Y hoy tenemos una iglesia de la que tú eres parte, una iglesia muy bonita, bendecida, y una iglesia que yo creo que nos ha demostrado con sinceridad que nos ama. Entonces, pues feliz de estar acá. A veces cuando pienso que me toca salir, pues hasta me pongo como melancólico. Claro, entiendo. ¿Cómo resumiría en, no sé, en pocas palabras toda esa aventura o algo, o como algo que definiera cómo ha sido todo? Ha sido una aventura, pero de las aventuras bonitas. Lo resumo, soy un hombre satisfecho. O sea, con todo lo que he hecho, yo me siento satisfecho. Si hoy me tocara, hoy, en este momento me tocara, entregar el distrito y entregar la iglesia e irnos a otros retos, créame que yo me iría feliz, satisfecho. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva lo hemos dado todo. Nos hemos vaciado. Y cuando uno hace eso, tú no vas a tener algo que te fastidie, que te incomode o que te acuse. No, porque tú sientes que lo diste todo. Entonces yo lo puedo resumir en la palabra que yo hoy me siento ser un pastor en este lugar satisfecho. Satisfecho y entregado, porque la ha dado todo. Cuando a usted le toca de pronto las responsabilidades de todo, la pastora también es como la que uno ve, ahí está el orden, ahí está la organización. Ella es la de pronto la que se encarga de que todo mantenga también a flote, el ser su complemento para que esto pueda de pronto salir a flote. También ustedes son una familia muy bonita, lo he podido ver, y grande. En algún momento, no sé, sus hijos, al ver que usted viajaba tanto o que le tocaba estar en tantos compromisos en la iglesia, le dijeron como, padre, no estás, padre, te extraño, o le decían, adiós, no entiendo por qué está pasando esto, o qué apoyo recibió usted de su familia, de sus hijos, también de la iglesia, porque claro, tocaba compartir al pastor, ¿cierto? Aunque uno quizás no quisiera, pero tocaba compartirlo. Sí, pues en esa parte mi familia siempre ha sido el principal motor, el primer apoyo. Cada vez que hay algún reto que asumir, yo siempre lo comento con ellos. Y mis hijos no, mis hijos siempre me dicen, ellos no me dicen papá, ellos me dicen, no, pa, hágale. O sea, la palabrita de ellos es, no, pa, hágale. Hágale que nosotros lo apoyamos, aquí estamos. Y con mi esposa, ella también ha sido siempre ese bastión ahí para apoyarme. Pero fíjate que mis hijos en algún momento también sintieron eso. Yo recuerdo que hubo un día, ellos muy particularmente dijeron, reunión familiar. Y nos sentamos todos, pues como a la reunión familiar. Y de pronto uno de ellos tomó como que las riendas y el liderazgo de esa reunión y dijo, tenemos al mejor pastor, excelente, lo vemos en la iglesia y nosotros nos alegramos por él. Pero hubo algo que me tocó cuando ellos dijeron, pero yo quiero decirle que nosotros sentimos que nos hace falta nuestro papá. El pastor no tenemos tacha, pero del papá sí sentimos la ausencia. Y nosotros, jamás de querer el pastor, queremos tener acá a nuestro papá. Pero eso también fue para mí una lección, porque eso me ayudó a ser aún más equilibrado en cuanto al tiempo. Porque yo en algunas veces me voy con mi esposa, pero ellos quedaban solitos. Entonces ellos pues sufrían más la ausencia y eso me ayudó mucho. Claro, ¿no? Y es que de pronto la iglesia tiene de pronto al ministro distrital, al de cuidado pastoral, al pastor, pero ellos tienen esas, pero también tienen a su padre. Entonces, en su casa le tocaba más responsabilidades todavía, porque había que tener todo el tiempo. Cuando ellos de pronto se quedaban solos, que les tocaba a ustedes, ellos entendían o por veces, no sé, lo llaman, mami, te extrañamos, vengan rápido, algo. ¿Cómo hacían? Ellos en esa parte son más
al lado de la mamá. O sea, ellos le cuentan más a la mamá para que la mamá entonces me Él es cuente a mí. suave. Exacto, o sea, es como que, bueno, voy donde mi mamá Claro. y mi mamá con su sabiduría le Sí, dice a mi sí. papá y como que en otras palabras, Le toca el mi papá, corazón. exacto, termina cediendo. Entonces ella tiene como que más que decir Sí, que sí. eso. A ver, cuéntale a la gente Pastora, porque a veces te revele su dejas llevar de secreto. ellos. No es eso, sino que ajá, las mamás, somos las mamás. Flama, claro. Y yo como mamá soy muy protectora. Mm, Entonces, bueno, en esos momentos de ausencia siempre yo les he enseñado a ellos a ser muy independientes en cuanto a esa parte. Y el Señor siempre nos ponía o nos pone personas a nuestro lado que de hecho no quedan, digamos que del todo desamparados, sino que salimos, siempre queda alguien con ellos al pendiente de ellos y eso. Y con las niñas, estando muy pequeñas, siempre yo andaba con mis dos bastoncitos al lado para donde íbamos, andábamos con ellas. Y, y bueno, ahorita que ya están grandecitas, a veces por ahí también. Y hemos tratado siempre de tener tiempos de calidad con nuestros hijos. En el momento que podemos, que estamos juntos, pasamos ese tiempo de calidad con ellos, compartimos con ellos y eso nos ayuda porque hay que equilibrarse, no todo es el distrito, no todo es la iglesia, sino que también hay una familia que de igual hay que estar al pendiente de ellos. Y unos chicos que están en una etapa que hay que cuidar de ellos. claro. Y como mamá, pues siempre estoy como que más mirando Al qué hace, cuidado. dónde están, con quién están y todo eso. Y si aprovechamos el tiempo. Claro, yo creo que hemos sido una familia bendecida y que Dios nos ha dado su gracia. Tenemos 6 hijos, pero a veces yo pensando en mi familia, un padre, un pastor, en este tiempo, con 6 hijos, y que todos 6 sirvan al Señor, créame que Bendición. no es fácil. Y aprovecho para decirle a todos esos pastores que están en momentos difíciles con sus hijos, decirles que sí podemos tener una familia que esté toda en el altar. En el altar conocimos al Señor y en el altar nos vamos a quedar. Amén, muy bonito. Yo cuando los vi por primera vez admiré completamente su familia, se los digo en serio, y a veces me preguntaba cómo hacen. ¿Cómo hacen? Porque me imagino que tuvieron que pasar por muchos momentos difíciles en los que de pronto decían, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, cuando sus hijos se sentaron y dijeron, papá, queremos a nuestro papá, en pocas palabras, queremos a nuestro papá. Y es muy lindo y admirable, de verdad, admirable que hayan cumplido con esa labor excelente. No solo como pastores, sino también como padres, como ministros, como pastores de pastores. De verdad, es admirable y que Dios los siga ayudando cada día vez más. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora queremos también meternos en otro temita, a ver si nos pueden contar, ¿cierto? No se preocupe, pastora, que no es eso. Si nos pueden contar qué planes tienen con cuidado pastoral. A corto plazo al menos, ¿qué planes tienen? A ver, cuidado pastoral, si bien es cierto, no es un área nueva. Cuidado pastoral está creado desde el 2012. Y han pasado pastores por acá, por esta área, que lo han dado todo y han hecho un excelente trabajo. Pero nosotros, desde lo que Dios nos ha permitido conocer de cuidado pastoral y a donde nosotros visionamos cuidado pastoral, creemos que es una de las áreas más importantes que tiene Iglesia. Porque yo sigo creyendo que para Igleico, después de Dios, lo más importante deben de ser las personas, las familias. Y dentro de esa familia está la familia pastoral. Y creo que nosotros desde Cuidado Pastoral queremos visualizar y dar a conocer a Igleico que Cuidado Pastoral es un área que está para eso, cuidar a los pastores. Para poder hacer de que esa área sea visible, de que todo pastor de Igleico sepa que hay un área que pueden consultar, que pueden solicitar un consejo, una visita, un acompañamiento en sus procesos. Y yo espero a corto plazo o a mediano plazo, diría, que Cuidado Pastoral se convierta en el área donde Igleico se pueda apoyar para atender a sus pastores, que entre otras cosas son bastantes, son un poco a nivel nacional.
pero el área de cuidado pastoral está allí, siempre pendiente de ellos. ¿Y cómo se han sentido con ese rol? Pues yo me he sentido de maravilla. Es algo como que bastante fuerte por los viajes, pero algo que he hecho es que cuando viajo largo, siempre llevo aquí a La la compañera. compañera, la copiloto. Si es buena Eh, copiloto. A veces da las direcciones A veces malas, doy pero así pero llevo. no es mi culpa. Ella da las direcciones malas, pero así la llevo, Ah, así la llevo. claro, la compañera fiel. Toda buena copiloto siempre hay una que otra mal dirección, eso es Sí, a normal. veces no es mi culpa que el GPS diga por otro lado Cierto, y así. el GPS se equivoca, Sé qué que mal, ellos qué también se mal, no entiendo. equivocan. Hay que hablar con el que lo creó, ¿sí o no? Que- Para que le haga esas modificaciones. Lo bueno es que cuando vamos y entonces yo le digo, nena, ¿por dónde doblo? Y coge el teléfono. Es que no me quiere instrucciones, es que yo no sé, está pegado. Entonces, pues también eso me desestresa porque uno conducir 4 o 5 horas de seguido, uno llega un momento que uno como que se estresa un poquito, la concentración, estar uno ahí tan pendiente. Entonces ya con eso pues me hace el chiste y yo termino como que desestresando. A veces la regaño. Es que ese es su secreto, pastora, ¿cierto? Claro, Ujú. para mantenerlo despierto. Sí. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este espacio. No sé si tienen algún consejo que le quisieran dar a los pastores, a los líderes o a aquellas personas que en algún momento se enteraron que tienen ese llamado a pastorado y como ustedes al principio se nieguen a aceptarlo y de pronto digan como que yo pastor no, como que luchen con el llamado. ¿Qué consejo les darían a las esposas que también tienen que cumplir con esos roles? Y a todos en general, por si algún día también aspiran al pastorado. Bueno, decirle que todo tiene su tiempo. Encontramos algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, David. David fue ungido en el secreto, pero no inició enseguida como rey. Demoró un tiempito para lograr pues ya de manera visible y oficial ser nombrado rey. Yo sé que me están escuchando personas al lado de un pastor que tienen el llamado al pastorado y que yo puedo decir que tal vez ellos van a llegar a ser mejor que ese pastor que tienen hoy al lado, que sus capacidades son mayores que la que ese pastor tiene hoy al lado, que de pronto ellos van a hacer cosas que su pastor que hoy tienen al lado no la han hecho, pero que esperen el tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo demoré 5 años diciendo no soy pastor, siendo el líder de la iglesia. Yo decía no me diga, a los 5 años acepté que era pastor y hoy digo que soy pastor porque esperé el tiempo y porque Dios me ha mostrado su respaldo en este ministerio que hacemos. Así que a todos les invito a que esperen el momento, que Dios los va a guiar y los va a llevar al lugar donde Dios los quiere usar. Pastora, usted es una mujer virtuosa, muy virtuosa. ¿Qué consejo le daría a todas esas pastoras y a todas esas esposas y madres? Bueno, me considero una mujer agradecida con Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Es un privilegio servir a Dios y uno de los secretos es estar en buscar a Dios. La Biblia dice, busca primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Entonces es buscar a Dios, la oración, mujeres. Es muy importante que un hombre tenga una mujer allí orando, ese respaldo en oración, que usted sea el apoyo de su esposo, de ese varón. Que si nosotros, imagínense, si estamos ahí en oración, eso se va a reflejar más adelante. El Señor cumplirá su propósito en las personas. Y regañar cuando se deba. Sí, cuando toque también hay que regañarlo porque nosotros somos el polo a tierra de ellos. No le des mucha rienda porque ahorita que salgamos de aquí va y me regaña. Ella es buena para eso. Allá le golpe, pastor. Sí, es capaz de decirme, ¿para qué dijiste eso allá? Pero no, así disfruto. Ya le tocó Sí, la disfruto, pierna. sí, ¿Qué sí, significa eso? Es un eso? mensaje, sí, eso es un mensaje. Se calme.
Sí, ese es un mensaje como quien dice, o Subliminal te ahí. calmas Controla. o allá arreglamos. Entonces ya yo entendí. Mejor no digo más nada. No, Ya, mentira. Y perdón si le provoca algún problema, pastor. Ahí me disculpo yo. No, no te preocupes que yo también conozco cómo la cuadro. Caramba, claro, cómo eso la es por encargo. parte y Claro, parte, eso ¿cierto? no- Claro. Bueno, ahora antes de finalizar, ¿qué tal si nos cuentan, no sé, una anécdota que hayan tenido en alguno de tantos viajes, incluido también esas pérdidas que hay veces en qué lugar habrán terminado? No sabemos, por esa copiloto. Bueno, me acuerdo que en una ocasión viajamos y entonces ella primero me hacía las maletas, pero casi siempre que me hacía las maletas, algo se quedaba. Y un día, ¿cómo te parece que viajamos y no me echó los zapatos? Ay, Y cuando yo voy entonces a cambiarme y a organizarme ya para ir al ¿zapatos culto, dónde? no había zapatos. Y ya a esa hora, ¿dónde los conseguía? ¿Qué hora eran? Eran más o menos 6:30 de la tarde Ay, ya. Dios mío. Y estábamos en un lugar que no era fácil conseguir. Ah, Esa noche me tocó predicar con unos zapatos que no eran míos. Me Una abuelita. quedaban súper grandes. Desde ese día yo dije, No no me me hagas empacan. mal las maletas. Y ya cuando vamos a viajar, yo mismo hago las maletas. Porque yo sé que necesito y ella no es buena para eso. En esa parte no es la ayuda, no, en esa no. Yo plancho y todo y lo dejo todo organizado, pero él es el que empaca. No, pero es que de igual no tuve yo toda la culpa. Yo les amor los zapatos. Lo echan en la maleta, lo llevo en una bolsa, lo llevo en una bolsa y no cogió la bolsa. Pero hay que contar la No, esa historia es una completa. excusa. En realidad ya no los empacó. Es que tiene que contar las dos caras. Cierto, la historia completa, pastor. ¿Cómo es la historia completa? No, la historia completa es que yo sí le dije lo de la bolsa. Pero Lo ella debió admitió, lo embarcarla, ella debió admitió. meterla. O sea, usted le dijo, pero ella de igual forma tenía que hacerlo por Claro. prevención. Ajá. Sí. Te cuento que ese día me tocó respirar profundo, tomar agua para poder tener calma y ir a predicar. Señor, te porque acepto con para unos poder zapatos. predicar. Y alguien en la iglesia conocía los zapatos de quién era. Ay, Dios Porque me mío. quedaba así mirando como que esos zapatos no son de él. Pero yo disfruté mi predicación. Hice como si nada en el mundo estuviera pasando. Prediqué la palabra esa noche. Y cuando salió el hermano no le dijo, No, el Pastor. hermano tal vez por respeto no me dijo nada. Y mejor Él, que no me hubiera él dicho. se imaginó que, pero de igual tanto cualquiera puede tener esos ¿cierto? zapatos. Los compró el pastor de tantos zapatos. Sí, él trajo sus zapatos. Pastores, gracias. Gracias por aceptar la invitación, por estar hoy aquí, por contarnos acerca de todo lo que de pronto han tenido que pasar. Es admirable y sé que esta historia va a edificar a muchas personas, les va a ayudar, quizás les va a motivar porque hay veces que puede que no se encuentren en la mejor etapa de sus vidas o del ministerio, pero ustedes nos enseñan que es un ministerio hermoso, con retos, pero con Dios todo se puede, mientras esté por prioridad. Amén. A todos ustedes, muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, las van a dejar por aquí, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y nos vemos en un próximo episodio de Historias con Propósito. ¡Chao! Chao. Bendiciones.